Muy buenos días, querido público televidente de Sala Jurídica. Una vez más, nosotros más que orgullosos de poder estar en sus televisores. Es propicia la ocasión para nosotros, antes de iniciar este programa, poder darle gracias a Dios por todo lo que nos ha podido brindar, sobre todo en este año. Gracias por todos los detalles, por permitir llegar a cada uno de sus televisores, a cada una de sus casas, pudiendo informarle, instruirle en cada aspecto de derecho. Pedirle sobre todo perdón por todas aquellas cosas desagradables que hemos podido cometer. Pedirle al Dios Todopoderoso también que este año sea un año próspero, no solo para nosotros, esta familia de Bajo Techo, sino para cada una de las familias dominicanas. Esperamos que hayan pasado una feliz Navidad y indicarle que se viene un año nuevo y que necesariamente tenemos que vivirlo en familia. Gracias por todo, gracias por estar con nosotros. Este es un nuevo día que lo recibimos con regocijo. En el día de hoy siempre acompañado en cámaras y micrófonos con la licenciada Elsa de la Cruz. Bienvenida, Elsa. Buen día, Richard. ¿Cómo está? Excelentemente bien. Y hoy el programa es un programa muy especial, porque vamos a despedir este año que ya concluye con un tema muy importante, un tema que los televidentes nos han sugerido. Se trata del tema migratorio. Y para esto tenemos a una experta en Derecho de Migración y su nombre es la licenciada Sabet Cruz. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Richard y Elsa. Buen día, doctora. Gracias a ustedes por la deferencia de haberme invitado aquí a su programa. Y yo le voy a dar la oportunidad de que desarrollemos el tema migratorio desde el punto de vista que ustedes deseen enfocarlo. Y vamos a dar inicio. Perfecto. Bienvenida, espero que se siente como en su casa. Y sobre todo para destacar, como yo le dije a la doctora Sabe, usted va a estar como en la sala de su casa. Sala jurídica. Así es, Sí. es. Ya Bajo lo creo. techo en su sala jurídica. Gracias. Doctora Sabet, nosotros, los dominicanos, generalmente tenemos una cultura, una idiosincrasia que nos caracteriza. Y cada 31 de diciembre, el dominicano acude a sacar la maleta cuando suena el cañonazo y da la vuelta con la maleta vacía, solicitando de que su próximo año venga ese viaje. Entendemos que esa no es la vía para poder obtener la regularización, obtener la forma de cómo poder viajar al extranjero bajo las condiciones de obtener una visa, sea de turista, sea de inmigrante. Nosotros queremos que usted primero nos destaque al programa y a nuestros televidentes qué es el derecho migratorio. Tú sabes, Richard, que el ser humano en sentido general, no solamente nosotros los dominicanos, sino que el ser humano en sentido general se ha caracterizado desde los inicios porque somos migrantes. Entonces, el derecho migratorio no es más que ese derecho inherente que tiene la persona de desplazarse hacia terrenos ya sea conocidos o terrenos nuevos que desea conocer. Y en eso básicamente se fundamenta lo que es el derecho migratorio. Claro está que hay que destacar que el derecho migratorio está estrechamente ligado también con la potestad y facultad que tienen los estados de regular y tutelar su democracia, quienes pueden entrar a sus territorios, y en eso se fundamenta lo que es el derecho migratorio. Hemos tenido un año espectacular, sobre todo con temas migratorios, y es necesario informarle a nuestros televidentes cuáles son los requisitos que necesitaría un ciudadano común dominicano, por ejemplo, para optar por una visa americana. Sí, tú sabes, Richard, que normalmente cuando se habla de este tipo de temas tenemos ya por costumbre pensar de que para poder obtener un visado para viajar al extranjero, de manera específica el territorio americano, como tú bien has acotado, tenemos que tener sumas de dinero exorbitante, tenemos que tener una casa lujosa, un vehículo lujoso, y a veces esto dista mucho de la realidad porque el proceso fundamental
fundamentalmente para viajar a los Estados Unidos no se fundamenta en esto, en que usted cuente con sumas de dinero extraordinarias en una cuenta de banco o que posee bienes sustentables, sino más bien en que usted le demuestre a un oficial consular, cuando usted acuda a la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, que usted tiene los arraigos suficientes en su país como para ir a los Estados Unidos a una visita corta, darle un uso adecuado a ese visado y retornar. En ese sentido, doctora, ¿arraigos hasta qué grados? Cuando hablo de arraigos me refiero de manera específica al arraigo familiar, Sí. arraigo profesional, un trabajo estable que la persona tenga en su país. Todo esto que lo compromete a volver nuevamente a República Dominicana. Vale destacar además que también toman mucho en cuenta lo que son los negocios, pero sobre todo los estudios profesionales. Los oficiales consulares toman muchísimo en cuenta esta parte cuando una persona opta por un visado. Perfecto. Es necesario la asistencia del Ministerio de Abogados, de una persona que tenga una especialidad en derecho migratorio, para poder llevar a cabo el llenado de formulario del formulario de S-160 y todo lo que se necesita para solicitar la visa. Bueno, tú sabes, Richard, que cuando tú hablas de necesario, esto es circunstancial, porque, por ejemplo, si se trata de un solicitante que no tiene nada de conocimiento en este sentido, pues para él sí es necesario. Sin embargo, si se trata de una persona que puede llevar su proceso solo, sin la ayuda de nadie, y que tiene la capacidad de llevar a cabo con éxito su proceso de solicitud, pues ahí no va a ser necesario. Entonces, a veces sí hay que tener muchísimo cuidado y muchísima cautela con el llenado de los formularios. ¿Por qué? Porque, bueno, son plataformas electrónicas que se llenan donde si usted comete un error, este error puede redundar en contra de su proceso de solicitud y por vía de consecuencias negársele el visado. Entonces, sí, esa parte hay que cuidarla. Si una persona no se siente preparada para este tipo de procedimiento, lo ideal y lo adecuado es que sí busquen la ayuda de profesionales en esta materia. Perfecto, doctora. Nosotros, por ejemplo, el que tiene algún tipo de habilidad y conocimiento, que maneja la plataforma, sabe llenar el formulario, pero esa persona en un momento cometió un error en alguna información. ¿Qué oportunidad tiene esa persona para poder subsanar ese error? ¿Podría hacerlo? ¿Estamos hablando, Richard, de un mismo proceso o de una negación y luego un segundo intento de solicitud de visado? Hablamos de un primer intento cuando se solicita en el llenado del formulario de S-160 y que en ese formulario, en una de las preguntas, la persona cometió un error al llenarlo. Hablamos de una persona que no es un especialista en el derecho migratorio y cometió un error. Ok. ¿Podría rectificarse ese error? Mira, Richard, es bueno que tengamos el conocimiento de que la forma de S-160 nos da la facilidad de ir completándola por partes. Es decir, yo puedo, por ejemplo, llenar mis datos personales hoy e ir guardando esa información y a través de un acceso que me va a pedir, que previamente yo voy a establecer, continuar llenando esto de espacio. Ahora bien, ¿qué sucede? Si llega la oportunidad de que usted ya culminó de completar su formulario de S-160, que culmina con la firma electrónica, usted no va a poder modificar este mismo formulario, sino que va a tener que completar un formulario nuevo. Entonces, a raíz de que usted complete un formulario nuevo, sí puede subsanar esa parte que tú acabas de decir. Perfecto. Es interesante porque eso son una de las inquietudes que más frecuentes, sobre Sí. todo en nuestros televidentes. Muchos de los televidentes que se encuentran en el exterior y que por alguna razón necesitan solicitar que sus familiares puedan acompañarlo, visitarlo. Sin embargo, cuando se atreven a llenar los formularios, cometen los errores, se encuentran con la situación de que hay una dicotomía respecto a una información que se llenó en el formulario y con la información que en el momento de la entrevista se le hace al ciudadano.
Respecto a tu señalamiento, Richard, resulta fundamental aclarar que cuando esto ocurre es muy cuesta arriba que el oficial consular le vaya a otorgar el visado a ese solicitante. Porque recuerda que cada proceso de solicitud marca un precedente. Entonces, cuando usted realiza un proceso de solicitud, todo lo que usted pone en la forma de S-160 queda ahí plasmado. Si en el momento de la entrevista usted se contradice con lo que previamente ha puesto, es muy difícil que el oficial le vaya a otorgar ese visado, por muchísimas razones. Entonces, doctora, sabe, si es negado, ¿verdad?, el visado en ese momento, ¿qué plazo debe tener ese ciudadano para volver a optar por su solicitud? Tú sabes, Elsa, anteriormente había un plazo específico para volver a optar por una nueva solicitud luego de una primera negación, y el plazo era de 6 meses. Sin embargo, a partir ya de un tiempo prudente, la Embajada de los Estados Unidos local aquí en Santo Domingo eliminó esto, y en cualquier momento la persona puede optar por un segundo proceso de solicitud. Sin embargo, a veces esto no es sano, intentarlo de una vez. ¿Por qué? Porque si a usted le negaron un visado el día de hoy y usted va en un mes nuevamente, usted no le va a dar oportunidad a ese oficial nuevo que va a conocer de su proceso de solicitud de demostrarle que a la situación que dio lugar a negación cambió. Entonces es importante regalarse un tiempecito para volver a optar por un segundo proceso. Perfecto. Esa es mi recomendación. Bien, entonces, ¿de qué forma podría darse cuenta a ese ciudadano de cuáles fueron las razones por las que se les rechazó su solicitud de visado? Me encanta esa pregunta, Richard. ¿Sabes por qué? Porque normalmente los oficiales no explican esta parte. Entonces ahí uno, como experto en la materia y conocedor de un sinnúmero de casos que lo hacen, ¿verdad?, adquirir expertise en este sentido, pues le hace una serie de cuestionamientos a los solicitantes y puede darse cuenta más o menos de qué fue lo que dio lugar a esa negación. Sin embargo, hay que evaluar esa circunstancia específica de ese solicitante para darte una respuesta en ese sentido de manera puntual. Perfecto. Atendiendo a eso que usted expone, es saber, entendemos que lo ideal como profesional es establecer un perfil, ¿cierto? Poder determinar cuál es la condición que tiene esa persona, ese ciudadano, para que no se aboque a hacer una solicitud sin que antes haya una evaluación de las condiciones de arraigo, las condiciones que tiene esa persona. ¿Sería lo ideal? Claro que sí, es lo ideal que las personas se preparen en este sentido, porque como te dije anteriormente, cada vez que uno va a solicitar un visado en la embajada americana, uno marca un precedente. Entonces es importante preparar su momento de solicitud de forma adecuada, porque si usted fue con una condición determinada, vuelve otra vez en un tiempo X, todo eso va a quedar plasmado y cada proceso de solicitud queda registrado en el sistema de la Embajada de los Estados Unidos. Hay personas que van en un momento específico, dicen una cosa que dista en muchísimas ocasiones de lo que dijo posteriormente, y ahí se le dificulta y se le complica la obtención de un visado. Perfecto. Exacto, porque se da a entender que esa persona está siendo desleal. Perfecto. Hay una pregunta que uno de los televidentes no manifiesta, y es que hay personas, familiares, que le han sido rechazado el visado luego de que ya por años habían tenido una visa estadounidense. El motivo por la que ha sido rechazada o cancelada esa visa es por algún tipo de incumplimiento a las normas que establece los Estados Unidos. ¿Qué opciones tendría esa persona que le ha sido cancelada la visa para poder optar nuevamente por un visado? Bueno, Richard, en virtud de tu pregunta, es bueno aclarar en este espacio que son dos cosas distintas. Muchas veces los oficiales de migración y los cónsul tienen potestad, la mayoría de las veces, o sea, todo el tiempo, están facultados para cancelar visados luego de que a una persona se le concedió una visa.
pero básicamente me Me refiero al más, fundamento. sí, Si personas que existe ya, algún- sí. personas que ya han tenido visado anteriormente, pero duraron en estadía en los Estados Unidos Ya más eso del tiempo reglamentario. esa era la diferencia que iba a puntualizarte, que no es lo mismo que me cancelen un visado luego de que yo lo haya obtenido porque se entienda que yo no le iba a dar un buen uso, o sea, por una simple presunción del oficial, Bien. como ha ocurrido, o que yo infrinja la ley migratoria estadounidense y que por esa causa entonces se me cancele la visa y yo tenga entonces que acudir a un proceso administrativo que nosotros denominamos waiver o perdón migratorio, y entonces poder solicitar que esa exención sea levantada. O sea, depende también las circunstancias, porque no todos los casos pueden resultar favorables. Normalmente estos tipos de casos están reservados para familias que han sido deportadas a República Dominicana o al país de que se trate y cuentan con un familiar directo en los Estados Unidos cuya cercanía y convivencia le hace la vida imposible y amarga a esa persona que se encuentra en los Estados Unidos. Esto es lo que se toma en cuenta, no así la condición del solicitante en el país, sino los estadounidenses lo que toman en cuenta en este caso es la estabilidad del residente o ciudadano americano. Y para el caso, doctora, sabe de que hay personas que han tenido un visado también durante 10 años y nunca han viajado a Estados Unidos, se le ha vencido y cuando han ido a buscar otra vez visa, se la han rechazado. ¿A qué se debe? No la usó, pero... Precisamente a que no usó su visado y le dio a entender a esos oficiales consulares y migratorios que no necesitaba esa visa, que la tenía además en su pasaporte. Y no puede solicitar esa persona una cita al cónsul para decirle que se le presentó situación de enfermedad, una justificación. Puede presentar la solicitud cuantas veces quiera. Ahora bien, es importante aclarar aquí que los oficiales consulares cuentan con minutos escasos, por no decir segundos a veces, para determinar si le aprueban o no el visado a una persona. Por eso, ante una eventualidad como esa, es importantísimo saber manejar la forma de S-160, que es la forma a través de la cual usted tiene la oportunidad de aclararle cualquier cosa al cónsul, porque quizás cuando usted esté allí en ventanilla, en virtud de la presión que puede tener ese oficial, por el cúmulo de gente y por otras circunstancias más, no le va a permitir desarrollar un diálogo con él. Perfecto. Recientemente nosotros le hemos dado seguimiento al tema migratorio y la entrada en vigencia del mandato del presidente estadounidense Donald Trump, hemos visto que ha reorganizado el tema de derechos migratorios a nivel mundial. República Dominicana no se ha escapado de esa situación y hace poco teníamos nosotros un privilegio, podríamos decir, de que los niños de padres que ambos tenían visa pudieron ir y hacer la solicitud del visado de los niños sin el procedimiento ordinario, podríamos decir. Actualmente se establece ese proceso o ya entró en vigencia ya otro nuevo. Respecto de eso, Richard, han habido cambios puntuales. En principio se mal manejó esta información. Sin embargo, actualmente lo que se estila es que los niños tampoco van a acudir a la entrevista con el oficial o con la oficial, sino que los padres que están solicitando la visa de estos menores de edad, en este caso de 14 años para abajo, cuyos ambos padres tengan visas, ambos vigentes, van a ir los padres a representar esta entrevista, esta solicitud en ventanilla con el oficial, no los niños. Los niños no tienen que acudir a la entrevista. O sea, básicamente sigue igual, solo que el depósito de pasaportes a través del centro de atención de visas ya fue eliminado, sino que continúa el proceso y los padres, en vez de los niños, acuden personalmente a la entrevista.
en representación de esas solicitudes de visa de esos menores. De igual forma, entonces hay que hacer el pago del PIN y el pago de todo el Siempre proceso hay que para los hacer niños. el pago del PIN, inclusive si se trata de un niño de 1 mes de nacido, todo el tiempo. El equivalente en pesos a $160. Perfecto. Tratamos un tema muy importante, fundamental, con la licenciada Sabet Cruz sobre derecho migratorio. No se muevan de sus asientos, vamos a una pausa comercial.